Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una estrategia de la Secretaría de Educación Pública para impulsar los aprendizajes. Esta sesión de formación cívica y ética para tercer grado presenta el título Democracia en México, retos, necesidades y sueños. Veremos por qué la democracia es tan importante para la vida de México. La democracia es un sistema de gobierno que nos brinda los derechos para tener una vida digna, participar en asuntos colectivos y demandar a los servidores públicos que trabajen en políticas que mejoren nuestra calidad de vida. Este sistema de gobierno necesita que la ciudadanía participe en los espacios de convivencia, con valores como libertad, honradez, igualdad, empatía, responsabilidad y tolerancia. Estos gobiernos no han logrado reducir la desigualdad económica, la violencia, la discriminación ni la falta de respeto a la diversidad cultural, además de que algunos de sus gobernantes no se han desempeñado adecuadamente. En México hay avances con los que podemos decir que la democracia en el país se fortalece. Por ejemplo, las mujeres y las comunidades indígenas participan en la vida política del país. Hay políticas públicas en favor de los grupos vulnerables y una mejor participación ciudadana en los asuntos públicos. ¿Qué política pública pedirían para mejorar la calidad de vida en sociedad? ¿Qué pedirían para fortalecer los valores y principios de la democracia en los espacios de convivencia? ¿Cómo favorecer la participación familiar y social para evitar que se vulneren los derechos ciudadanos? Reflexionen en familia y anoten sus respuestas. Recuerden tener a la mano hoja y lápiz para que tomen notas de ideas principales, reflexiones y actividades y las incorporen en la carpeta de experiencias. Para saber más, los invitamos a ver el siguiente video. Según la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, en nuestro país casi el 50% de los mexicanos dijo estar poco satisfecho con la democracia que tenemos en México y solo un 26% manifestó estar muy satisfecho. Bienvenidos a este espacio de diálogo y reflexión, Adolescentes in Morales. En esta ocasión, hablaremos acerca de algunos desafíos que deben tomarse en cuenta para construir la democracia en México. Para ello, contamos con la presencia de la licenciada Tania Romero López, directora ejecutiva de Misión Rescate Planeta Tierra México AC, y el maestro Guillermo Lizama Carrasco, investigador de Alianza Cívica AC. Esta pregunta es para los jóvenes. ¿Crees que nuestra sociedad es democrática? ¿Por qué? Creo que la democracia en México es casi nula. Si bien sí existe un poco de esta, podemos hablar de que solo existe para algunas personas. Pienso que no se cumple en su totalidad, debido a que depende mucho de en dónde y con quién se aplique esta democracia. Generalmente los políticos, por ejemplo, ven por sus propios intereses y pienso que la gente no sabe defender sus propios derechos. Esta pregunta es para los especialistas. Tania, ¿por qué generalmente la gente no está satisfecha con la democracia que hay en nuestro país? Bueno, Karina, debemos recordar que la democracia en México pues ha venido siendo un proceso de largos años, ¿no? Entonces la gente pues va pidiendo más conforme va conociendo las oportunidades que la democracia brinda, pues la gente va requiriendo más satisfactores. Libertad de expresión, acceso a la información, transparencia, libertad, igualdad. México pues logró algo muy importante desde que las mujeres pudieron acceder al voto, los pobres, recordemos que en la antigua Grecia pues los ciudadanos tomaban las decisiones, pero ¿quiénes eran los ciudadanos? No, los esclavos, los pobres y las mujeres no entraban en ese concepto de ciudadanía. En México, pues nosotros sí entramos en ese aspecto y pues es importante que la gente no esté satisfecha en cierto sentido, porque eso quiere decir que quiere más y que por lo tanto esa insatisfacción pues va a requerir propuestas, como me gustaría a mí que fuera la democracia, y pues es importante que no se quede en un disgusto de la gente de que no me gusta la democracia que tenemos, sino cómo me gustaría soñar con el país que queremos tener. Muchas gracias. Y Guillermo, ¿tú qué opinas?
Desde que las sociedades occidentales del mundo moderno empezaron a adoptar la democracia como forma de gobierno en tanto organización de la sociedad y organización del territorio, se alertó acerca de los riesgos y peligros que tenía el contexto en el cual se integraba la democracia. A finales del siglo XVIII, Alexis Tocqueville, un pensador francés, decía: el principal peligro de la democracia es el hambre, es el estómago de las personas. Y de una u otra manera eso deja la puerta abierta para hoy entender los problemas pendientes que los países latinoamericanos enfrentan y por el cual tienen una impresión negativa o una apreciación baja del valor de la democracia en las sociedades actuales. Por ejemplo, en el Latino Barómetro, una encuesta que se realiza en Latinoamérica, señala que de cada 10 ciudadanos latinoamericanos, 7 tienen una percepción intermedia o baja de la democracia. De una u otra manera eso está asociado al contexto en el cual se enfrenta la región. Pobreza, recordemos que en México por lo menos el 50% de la población vive en calidad de pobreza extrema, o sea, alimentación, patrimonio, etc. Y de una otra manera esos son los factores que hacen que la gente tenga esa percepción. ¿Por qué? Porque, y vuelvo al principio, desde que la democracia se instala, se piensa que es más que la organización de la gente, más que la organización del poder, sino que iba a traer, como lo decía Tania, justicia social, igualdad, etc. Eso es lo que no ha traído, esos son los pendientes. Y la gente, indisociablemente, como lo decían los muchachos, tiende a asociar democracia con otros valores. Muchas gracias. Otra pregunta para los especialistas. ¿Cuáles son los retos que debe enfrentar nuestro país para ser realmente democrático? ¿Quién gusta contestar? Yo. Guillermo. Habría que hacer, antes de entrar a la pregunta, una primera distinción. La democracia tiene dos acepciones. La primera, como forma de organización política y social de las personas y del territorio en determinados países. Y como forma de vida. De una otra manera, como forma de organización política del territorio, instrumenta las elecciones, está regido por una constitución, tiene ciertos procedimientos, los ciudadanos nos podemos acoger a defender nuestros derechos, digamos, bajo cierto régimen jurídico. Y en ese sentido, en ese primer lugar, la democracia y los desafíos que tiene la democracia mexicana tienen que ver con regular ciertos actores, como los partidos, por ejemplo, el gasto que se realiza en campañas, por ejemplo, como actores relevantes como son los sindicatos, revisión de los vacíos legales que están establecidos en el COFIPE o en la reglamentación electoral. En la otra excepción, que me parece que es más relevante y más importante, tiene que ver con la democracia como forma de vida. Y la democracia como forma de vida tiene que ver con el lugar que ocupan en nuestras acciones cotidianas como jóvenes los valores como son la tolerancia, el pluralismo, la solidaridad, en decisiones tan elementales como decir qué refresco tomar cuando no tenemos el suficiente dinero para comprarnos cada uno el refresco que queremos, ¿no? Ahí hay un refresco que tenemos que tomar una decisión si es X o es Y. Y eso tiene que darse bajo esos principios. Y ahí el desafío, sobre todo de la democracia en México, es generar elementos de educación cívica suficientes para que los jóvenes con esos elementos los puedan implementar en su vida cotidiana. Ese yo creo que es el desafío, de una otra manera, como forma de vida de la democracia, que me parece que es más relevante. Y es más relevante sobre todo para ciudadanos que todavía, como de secundaria, que todavía no tienen, porque no tienen 18 años, la edad reglamentaria, para acceder a ejercer el derecho pleno ciudadano que tiene que ver con la democracia, que es el voto, que es de la primera acepción que decíamos como forma de organización. Como forma de vida cotidiana, por decirlo, la democracia parte casi desde el momento que nacemos. ¿Cuál es nuestro lugar, por ejemplo, en las decisiones que toma la familia? ¿Cuál es nuestro lugar en las decisiones que tomamos en la escuela? ¿Cuál es nuestro lugar en las decisiones que tomamos con nuestros amigos? Yo creo que son tres preguntas que nos tienen que llevar a reflexionar acerca de los retos de la democracia, partiendo por el reto personal de ejercer la democracia como ciudadano en todo momento. Veamos un hecho reciente que ha contribuido en el proceso de construcción de la democracia en nuestro país. En nuestro país se han creado leyes e instituciones que garantizan la construcción de la democracia, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se establece que todas las personas tienen acceso a la información de las instituciones o dependencias del gobierno. Con esta ley, se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, un organismo encargado de brindar la información pública a los ciudadanos, proteger los datos personales y resolver los casos en que la información sea negada. Ahora sí, ha llegado el momento de preguntarle a los jóvenes. ¿En tu casa hay democracia? ¿Por qué, Paco? Pues claro que pienso que como en todo hogar debe haber democracia,
ya que los integrantes de la familia tienen ciertas responsabilidades y obligaciones, y derechos igualmente, ya que tienen la obligación de recoger tu cuarto. Al momento de comer, pienso que hay un integrante que es el que debe de poner, no sé, las herramientas de la comida, y al terminar otro mismo integrante debe recoger cosas así, ¿no? Es lo que pienso que es la democracia. Asimismo, los permisos, ya sea a nuestra edad, ir a una fiesta, y ese es tu derecho, y la obligación sería de llegar a la hora que tus padres te permiten. Ahora bien, en tu escuela hay democracia, ¿por qué? Bueno, yo creo que primeramente sí hay democracia porque la educación en México es laica y gratuita. Yo tengo el derecho de escoger la escuela en la que quiero estar, y gracias a mis calificaciones y a mi propio esfuerzo puedo decidir la carrera que quiero tomar. No es nada que alguien me imponga. Segundo, yo tengo la elección de mis propias decisiones con respecto a eso, si quiero seguir estudiando o me quiero dedicar a un trabajo. Y puesto ya cuando llego allá, yo también tengo la propia decisión de hacer la tarea o realizar todas las actividades que tenga que hacer. Muchas gracias, Ángel. En tu comunidad hay democracia, ¿por qué? ¿Qué opinas, Wendy? Claro que sí hay democracia en nuestra comunidad, desde el hecho de que nosotros mismos elegimos a nuestros representantes de nuestra misma comunidad, y por ser integrantes de esa misma comunidad tenemos diferentes derechos, elecciones, y en base a actitudes de cada uno de los integrantes es como se conforma nuestra propia comunidad. Ahora, de nuevo con los especialistas. ¿Qué espacios de participación brinda la sociedad a los jóvenes? Licenciada Tania. Bueno, pues la verdad son muchos, aunque pareciera que no, la verdad es que sí. Ahora México ha ido evolucionando en cuanto a la participación juvenil, y creo que a nivel internacional también se ha abierto. En el caso específico de México, pues existen organizaciones sociales, asociaciones civiles, grupos dentro del colegio, también en participación en centros gubernamentales. Por ejemplo, en la Secretaría de Recursos Naturales existe un órgano que se llama Consejo Consultivo, donde los jóvenes tienen una voz y voto dentro de ese consejo y pueden opinar sobre las leyes en cuestión ambiental y, bueno, diversas especificaciones. También hay congresos internacionales donde los jóvenes pueden unirse con otros individuos del mundo entero para poder pues realizar diferentes discusiones acerca de política, sexualidad, medio ambiente, todos los temas que les interese. Incluso los mismos jóvenes deben demandar esos espacios dentro del gobierno, dentro de la sociedad, y ellos mismos pueden ejercer diferentes derechos y obligaciones ante eso, ¿no? Que muchos deben de soñar con qué quieren tener en un espacio público, qué es lo que quieren tener dentro de su comunidad y dentro de ellos mismos, cuál es el compromiso con ellos mismos y bueno, principalmente que tengan siempre en su proyecto de vida a México concebido, ¿no? Muchas gracias por tus consejos. Y Guillermo, ¿tú qué opinas? Agregaría a lo que señalaba Tania una deuda pendiente que hay en México, que es la ley de los y las jóvenes, que es necesario instrumentar a través de la legislación una ley que ubique a los jóvenes como un actor relevante en todas las esferas de la vida política del país. Eso es un pendiente. Yo quisiera terminar solo con una reflexión. Los jóvenes somos los que más participamos y los que menos votamos. A su vez somos los que tenemos, según las encuestas, una opinión más negativa de la democracia. Ahí se abre el signo de interrogación y ahí cada quien tendrá que empezar a reflexionar cuáles son los problemas que tienen a los jóvenes alejados de las decisiones que tienen que ver directamente con el poder, o sea, de las elecciones políticas. De otra manera, también el desafío es cómo los jóvenes se involucran en esas decisiones a través de la participación electoral, que de una otra manera es el mecanismo legal, formal, de participación para elegir a los gobernantes. O sea, si nosotros participamos, solo en esa medida podemos decirle a los que se eligen, que lo están haciendo mal. Y en la próxima podemos decir, yo no voy a votar por X, como lo hice la vez pasada. Ahora voy a votar por Y porque como tú no lo hiciste como yo pensaba. Tú no tuviste ninguna política hacia los jóvenes. Tú nunca te vi diciendo algo acerca de los jóvenes, por ejemplo. Gracias por la información actual que nos preocupa a todos. Agradecemos que nos acompañaran en este espacio. Adolescentes in Morales. Hasta la próxima. Si no hay comida, si no hay medicamentos, si hay ignorancia y no se respetan los derechos, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten. Sería interesante
interesante saber si a partir de las últimas elecciones presidenciales ha mejorado la percepción de la ciudadanía sobre la democracia. Comenten en familia su percepción sobre la democracia en el país. Según lo que mencionaron las y los adolescentes dentro del video, hay desencanto por la democracia. Si ustedes tuvieran la oportunidad de participar en el panel, ¿cuáles serían los desafíos que el gobierno democrático tendría que superar para tener su aceptación? Es interesante que cuando las personas conocen las oportunidades que brinda la democracia, empiezan a demandar más satisfactores como libertad e igualdad, acceso a la información o ejercicios de derechos. Y en el caso de los derechos ciudadanos, demandar que se garanticen no es manifestar insatisfacción, sino que es expresar cómo nos gustaría que fuera la democracia en el país. Por eso, deben valorar que, como integrantes de una familia y de una comunidad escolar, también tienen derecho a que se les consulte en las decisiones que se tomen en esos espacios, considerando su desarrollo cognitivo y emocional para poder decidir sobre ciertos temas. Cuando les han invitado a participar para tomar decisiones que tienen que ver con el grupo o la escuela, ¿por qué fue importante para ustedes que les consideraran para externar su opinión o voto? ¿Por qué esta forma de participar fortalece la convivencia democrática en la escuela? ¿En qué otras situaciones de la vida escolar les gustaría participar? Comparte con tu familia las respuestas y no olvides guardarlas en tu carpeta de experiencias. Otra de las características de la democracia es que, además de una forma de gobierno, es una forma de vida. Veamos el siguiente video. Como recordarás, la democracia es una forma de organización para gobernar, donde los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Cada individuo puede aspirar a ser representante de la voluntad popular. Tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes y ser tomado en cuenta en las decisiones que beneficien a su comunidad. Pero la democracia no se agota con la existencia de procedimientos para un gobierno democrático. También es una forma de vida y se apoya en el ejercicio cotidiano de principios como la participación, la organización social, la solidaridad, el respeto a lo diverso, la igualdad y la equidad. A nuestro alrededor podemos ver varios ejemplos de cómo la gente se organiza y participa para mejorar su vida en común. Uno de ellos es el siguiente caso. ¿No vas a... Hace 20 años, un grupo de mujeres no tenía un espacio donde dejar a sus hijos mientras salían a trabajar. Eran de escasos recursos, trabajaban como empleadas domésticas. Sus sueldos no les permitían pagar una estancia infantil privada y tampoco contaban con seguridad social para acceder a una guardería gubernamental. Ante esta problemática, decidieron organizarse para crear un espacio donde resguardar y educar a sus hijos mientras trabajaban. Así, crearon un centro de desarrollo infantil comunitario, donde las mismas madres se capacitaban para instruir y atender a los niños, mientras algunas de ellas salían a trabajar. Otras ayudaban como cocineras y otras tantas en labores de limpieza. Este trabajo comunitario es un ejemplo del ejercicio democrático en una comunidad. Se hacen valer principios como la organización social, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la participación social en la solución de problemas. ¿Y tú qué hubieras hecho ante la necesidad de trabajar y no tener dónde dejar a tus hijos pequeños? Creo que la lucha que se dio primero fue con las autoridades para poder lograr este espacio, porque este espacio es del gobierno del Distrito Federal. Entonces fue una de las primeras luchas como movimiento urbano popular y también además con la propia comunidad, porque había grupos de partidos políticos que estaban en contra de apostarle que este proyecto iba a salir adelante. Entonces se oponían a que se diera este espacio para el funcionamiento de este predio. Y no fue fácil. De hecho, pues se llegó hasta la delegación a demandas y no sé qué, para poder resolver de alguna manera el conflicto y obtener este espacio. El trabajo se organiza de diferentes maneras. Uno es el trabajo diario,
para la atención de los niños, que están aquí desde las 8 de la mañana hasta las 5:30. Y con las mujeres educadoras nos organizamos para el trabajo de alimentación y de educación. Y con las mamás para hacer funcionar el centro. Hoy en día parece haber un acuerdo entre muchas personas, familias, comunidades y países sobre las ventajas de tener un gobierno democrático. Pero, ¿qué pasa en la vida cotidiana? Día con día observamos que nuestras actitudes, el modo en que enfrentamos los problemas o nos relacionamos con las autoridades, no siempre se apegan a los principios democráticos. Por ello, además de lograr un gobierno realmente representativo, otro de los retos de la ciudadanía es construir una sociedad democrática. Como sociedades, tenemos la capacidad de construir nuestras propias formas de relación y también de cambiar aquello que no ayuda a la convivencia. Para lograrlo, se necesitan personas que construyan relaciones basadas en la igualdad y la participación. Una sociedad en la cual los ciudadanos muestren desinterés por lo que hacen las autoridades, ignoren las necesidades de otros, favorezcan la discriminación o simplemente no ejerzan sus derechos, no es democrática. Como puedes ver, cualquier espacio social nos enfrenta a situaciones y problemas en los cuales podemos poner en práctica la democracia. Sin embargo, el solo deseo no es suficiente. Organizarse y participar en la vida social es un reto que implica dificultades. Veamos nuevamente el ejemplo de las madres educadoras y cómo resolvieron su problema inicial y las dificultades que se les presentaron después. Bueno, después de 13 años que tenemos ya aquí físicamente en este espacio, porque de alguna manera el proyecto pues tiene más de 20 años, es el terminado de la construcción, ¿no? De alguna manera está muy reconocido por la comunidad, la gente lo considera como un espacio propio, pero está el proyecto sin terminar. Entonces, de hecho, se están haciendo gestiones con la delegación Coyoacán y pues en ese proceso estamos. ¿Ha tenido la oportunidad de participar en alguna acción para mejorar la vida en su comunidad? Sí. ¿Cómo? Pues barriendo, por ejemplo, los domingos, barriendo toda la calle, levantando la basura, y ve que mucha gente come alguna cosa y tira la basura en la calle, y nosotros pues, ahí en la cuadra nos poníamos a barrer toda la calle, a regar, o sea, que se viera más o menos bien la calle, ¿no? Pero así como participar en algún, lo que me comentaste, que en algún, programa, no. Yo pienso que no me he enterado que las autoridades pongan publicidad suficiente para que toda la población se pueda enterar. Entonces por eso no he participado, no he tenido la oportunidad. Sí, en alguna ocasión en el lugar donde vivo había varios problemas de graffiti y cosas así, que no nos gustaban a los vecinos. Entonces pues nos organizamos los vecinos de la unidad donde vivo. Y pues pusimos algún sistema de alguna manera para que ya se evitara eso. Podríamos pensar que cualquier participación en nuestra comunidad, en la escuela o en la familia, es un ejercicio democrático. No es así. A veces podemos reunirnos con otros y actuar de manera autoritaria. Eso puede ser participación, pero no es democracia. Además de las elecciones, hay otras formas de participación ciudadana garantizadas por los gobiernos democráticos. Por ejemplo, la acción organizada de empleadas domésticas para construir un jardín de niños donde puedan dejar a sus hijos mientras ellas trabajan. Cuando las personas conocen los beneficios de contar con un gobierno democrático, pueden asumir su derecho a la organización para solucionar sus problemas y demandar a las autoridades su participación. Investiguen si su familia, además de ejercer su derecho al voto, ha participado en la solución de problemas de la comunidad.
También pueden comentar si durante su juventud se garantizaba el derecho a participar en asuntos públicos. Sin duda, la democracia en el país aún no se ha consolidado del todo, pero esta es una oportunidad para que la ciudadanía y las autoridades impulsen las acciones para que se haga realidad. Reflexionen junto con sus familias y escriban sobre esta frase de Nelson Mandela, primer presidente de Sudáfrica. Si no hay comida, si no hay medicamentos, si hay ignorancia y si no se respetan los derechos, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los problemas pendientes que la democracia debe atender en el país? ¿Cuál es el valor de la democracia en las sociedades actuales? ¿Qué retos tiene que superar nuestro país para ser realmente democrático? ¿Cuáles son los espacios donde las y los adolescentes pueden participar para fortalecer la democracia? ¿Y cuáles acciones deben impulsarse en la sociedad para fomentar su participación? Compartan las respuestas con su familia y guárdenlas en la carpeta de experiencias para que las comenten con su grupo cuando regresen a la escuela. También los invitamos a leer la Guía de Participación para Adolescentes, publicada por el Instituto Nacional Electoral. Fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, una nueva forma de aprender que les brinda la Secretaría de Educación Pública. Esta sesión corresponde a la asignatura de Artes, Danza, de tercer grado de secundaria. Por favor, preparen papel y lápiz para que anoten las ideas más relevantes de la sesión y sus preguntas, y para que realicen las actividades que les indicaremos más adelante. Asimismo, preparen su carpeta de experiencias. Recuerden que en ella deberán integrar sus anotaciones y actividades para que puedan compartirlas con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a la escuela. Para entrar en materia, en esta sesión revisarán un tema que nos interesa a todas y a todos, que es comprender la importancia de los bailes populares en nuestra sociedad para poder practicar alguno. Los bailes populares son muy importantes en nuestra sociedad. Muestra de ello es que siempre nos acompañan en las fiestas y alegran hasta las personas que se quedan sentadas, viendo cómo otras van una y otra vez a la pista de baile. Los bailes nacen de la necesidad de moverse ante una canción con un género determinado. A diferencia de la danza escénica, los bailes representan una forma de moverse en el tiempo y en el espacio, pero no siempre con un significado en cada movimiento. Y por mucho, cumple la importantísima función social de generar cohesión social y sentido de pertenencia. Seguramente ya están listos y listas para bailar un poco, pero antes de que se empiecen a mover al son que les toquemos, les pedimos que realicen el siguiente calentamiento, ya que es muy importante cuidar su cuerpo. Inviten a su familia a realizar el calentamiento, ya que después bailen con ustedes. Ahora sí, ¿listos? ¿Listas?
Como toda actividad física, la danza requiere de una preparación que te facilitará el desarrollo de los movimientos y evitará lesiones. A esta parte inicial le conocemos comúnmente como el calentamiento, el cual puede realizarse moviendo las articulaciones de nuestro cuerpo sin forzarlo, estirando nuestro cuerpo o bien flexionando, también extendiendo o rotando partes o segmentos de este. Cabe resaltar que un calentamiento debes hacerlo de acuerdo con la actividad física que vas a realizar. Por ejemplo, si el trabajo físico se centra en las piernas, entonces es esa parte la que debes calentar. Si son los brazos, esa parte es la que hay que calentar. Hoy veremos algunos ejercicios sencillos para preparar tu cuerpo a la hora de bailar. Si quieres, puedes utilizar la música que te gusta. ¿Te gustaría? Veamos qué sucede en la clase. Los ejercicios deben realizarse con pautas progresivas, es decir, que los movimientos de flexión, extensión y rotación, con o sin desplazamiento, sean de menos a más y deben de ser ordenados. Iniciaremos el calentamiento moviendo todo nuestro cuerpo, como si estuviéramos despertando. Empezaremos con brazos, cabeza, hombro, cuello, espalda, piernas y pies. Incorpora tu cara y realiza gestos como si hicieras muecas o como si fueras un monstruo. Eso ayuda a relajar tu cara y tu cuerpo. Pongamos algún tema musical que no llame demasiado nuestra atención, sino que nos permita relajar y que podamos contar en 8 tiempos. En el siguiente orden y con cada parte de nuestro cuerpo, iniciando por la cabeza y hasta llegar a los pies, haremos extensiones, flexiones y rotaciones en ambas direcciones, derecha e izquierda. ¿Están listos? Haremos un calentamiento por segmentos, que será céfalo-caudal, es decir, de la cabeza a los pies, para lo cual iremos haciendo flexiones, extensiones y pequeñas rotaciones en partes del cuerpo. Primero extiendo y flexiono mi cabeza, 16 tiempos, subo y bajo. Giro derecha e izquierda, 16 tiempos. Y hago rotaciones en el sentido de las manecillas del reloj, muy lento, en 8 tiempos. Ahora en sentido inverso. Terminando con la cabeza, pasemos a los brazos. Extiéndelos hacia el frente y flexiónalos abrazando a tu cuerpo. Regresa los brazos a su posición normal y repite 16 tiempos. Ahora vamos a trabajar las piernas. Incorpora flexiones y extensiones, elevando las rodillas casi a la altura de la cintura o hasta donde más puedas en 16 tiempos. Cambia las direcciones del desplazamiento. Ve hacia adelante, atrás y hacia los lados. Continuemos con ejercicios de desplazamientos en hileras al tiempo de la música. Integremos hileras con 4 personas y haremos desplazamientos en el espacio de acuerdo con el tiempo musical. Primero haremos desplazamientos adelante con la mirada al frente y luego con la mirada hacia la pared. Posteriormente vamos a alternar direcciones cada 4 tiempos. Y finalmente trazaremos círculos a la mitad de nuestro camino. No olviden siempre contar los tiempos y recuerden que estamos preparando nuestro cuerpo para la actividad física. Ahora recuperemos la respiración y demos inicio a la clase. Hoy me di cuenta que cuando calentamos debemos preparar nuestro cuerpo de pies a cabeza o a la inversa y sobre todo aquellas partes del cuerpo que vamos a utilizar para bailar. Ahora, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, respiro, 1, suelto. She ain't got your love anymore. ¡Perfecto! Su cuerpo es una gran maquinaria.
Por ello, deben calentarla antes de pedirle que realice una actividad física que requiera de mucho esfuerzo, como lo es bailar. Los bailes populares se diferencian de la danza escénica porque necesitan de la música, la cual combina ritmos de todo tipo para dar como resultado un género musical. Muchos géneros han creado estilos únicos en el baile. Por ejemplo, no se baila igual el pasito duranguense que una cumbia, una salsa o una quebradita. Así es, cada baile tiene, ¿cómo decirlo?, su sabor único. Y es que en los bailes populares nos movemos al ritmo de la canción, movemos las caderas, los brazos o damos vueltas sin perder el ritmo. ¿Lo han disfrutado en alguna fiesta? Pero los bailes no solamente traen disfrute, sino también 3 importantes valores sociales. Identifiquen cada uno de ellos y lo que significan. Vean el siguiente video. Anótenlos y guárdenlos en su carpeta de experiencias. Parece que hay un baile. Escucho la música. Proviene de allá. Los fines de semana, la gente se reúne en la Alameda Central y en otros lugares de la ciudad, como también en algunas plazas de provincia, exclusivamente para bailar. La danza ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre. A través de ella, los seres humanos han expresado ideas, pensamientos, sentimientos y formas de vida en cada época y lugar. En México, la danza se ha constituido como una gran muestra de la cultura popular, debido a la gran riqueza cultural derivada del mestizaje que se dio a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero ¿cuál es el valor social y cultural del baile popular? El baile popular es la expresión dancística presente en comunidades de diferentes regiones y logra integrar y relacionar a los integrantes de dichas comunidades. Se llama popular porque es algo relativo al pueblo. Es el resultado de transformaciones de bailes que se han celebrado a lo largo del tiempo. En México, hay una gran diversidad de bailes populares representativos de cada estado, basados en sus tradiciones y cultura. En general, podemos decir que los bailes populares son aquellos que surgen en una sociedad y son ejecutados por sus mismos integrantes. Estos bailes representan a una generación o época, regularmente aquella que los vio nacer o ponerse de moda. Estos se ejecutan regularmente en pareja, aunque hay algunos que se ejecutan de manera colectiva e individual. Los bailes populares son comúnmente denominados igual que el tipo de música que los identifica, como la banda, cumbia, salsa, cha-cha-cha, merengue, tribal, electrónica, rock and roll, entre otros. Podemos atribuir al baile popular 3 valores sociales y culturales: de identidad, de cohesión social y de pertenencia. El baile popular permite identificar y mostrar qué tienen en común los habitantes de determinado lugar, región o país y qué los diferencia de otros pueblos. La cohesión social se refiere a que el baile popular fomenta la unión entre las personas que pertenecen a un grupo o comunidad. El que un grupo social comparta determinado baile popular produce en los individuos otro valor más, que es el de pertenencia. Es decir, fomenta el sentirse parte de una sociedad. Hay bailes que logran sobrevivir a la época y al lugar en que se originaron, como el huapango o la bamba, solo por poner 2 ejemplos. Y cuando eso sucede, se consideran tradicionales. Son ejecutados con elementos simbólicos distintivos de su comunidad y se puede saber de dónde pertenecen, aunque sean ejecutados fuera del contexto original. El baile popular es un ingrediente esencial de la cultura mexicana. Muchos mexicanos amamos bailar. Quizá esto encuentre una mejor explicación en la mezcla de razas que corre por nuestras venas. Aunque muchos de los bailes populares que ejecutamos en nuestro país no son originarios de aquí, los hemos adoptado fácilmente y al mismo tiempo los hemos adaptado a nuestra forma de interpretar.
Ejemplo de ello es el danzón, baile popular cubano que entró a nuestro país por Yucatán y Veracruz a principios del siglo pasado por la migración cubana a México. Otra característica del baile popular es que no es necesario que seas un experto bailando, ya que su ejecución es más libre, aunque cada uno tiene su propio estilo. En ocasiones, el baile popular cambia a las personas que lo adoptan, ya que influye en su manera de vestirse, de comportarse y en su estilo de vida. Ejemplo de ello son los amantes del danzón, que dan cita para bailar y van vestidos con elegancia. El baile popular nos da identidad como personas, unidad como grupo social y pertenencia a una sociedad. No todos practicamos los mismos bailes populares, porque de ello dependen los gustos y preferencias personales. ¿A ti qué baile o bailes populares te gustan? A mí me gusta bailar salsa, el hip hop, la banda. ¿Por qué? Porque sus movimientos requieren de mucha fuerza y agilidad. Porque me gusta su música y sus pasos. Porque se baila en pareja y desde pequeña mis papás me la enseñaron a bailar. ¿Crees que si vivieras en otro lugar preferirías otro distinto? No, porque en muchos lados se conoce y mis amigos del norte y del sur la conocen y también la bailan. Creo que sí, porque tengo unos primos que viven en Sinaloa y a ellos les gusta bailar más banda. No, porque aparte es un baile de moda y todo el mundo lo conoce. ¿El baile te ha ayudado a conocer gente y a hacer amigos? Claro que sí, yo así conocí a mi mejor amigo. Creo que sí, porque todos los viernes nos reunimos las personas de nuestra colonia. Sí, porque en las fiestas te sacan a bailar y muchas veces terminas haciendo amigos. El baile popular tiene elementos de carácter social y cultural que influyen a las personas que los practican en reafirmar su identidad y pertenencia a una sociedad. En México hay una gran diversidad de bailes populares, representativos de cada estado y comunidad, basados en sus tradiciones y cultura. Los bailes populares, al ser parte de la cultura, se enriquecen y modifican constantemente. ¡Hasta pronto! Como pudieron observar, el baile tiene una función social, pues se crea en comunidad, se realiza en colectivo y muestra una fuerte influencia entre distintos países o regiones. Los 3 valores que promueve el baile popular son identidad, cohesión social y sentido de pertenencia. ¿Pueden ver estos valores reflejados en ustedes, en su familia o en su comunidad? ¿De qué manera? Anoten sus respuestas y reflexiones y guárdenlas en la carpeta de experiencias. Para ir un poco más allá en la comprensión de cómo un baile puede transformar la vida de una persona, les recomendamos leer el libro Salón Destino de Carlos Vélez. No olviden que los bailes populares también representan la diversidad de nuestra cultura, pues reflejan los instrumentos, ritmos, voces y formas de moverse particulares de cada uno de los distintos estados y regiones de nuestro país, como vieron en el video. Y bueno, pues ha llegado el momento de que empiecen a bailar. Para ello, las y los invitamos a ver el siguiente video que presenta un recorrido por el vasto mundo de los bailes populares. Ya sea solas o solos, o en pareja, déjense llevar por el ritmo que más les guste. ¿Listas? ¿Listos? ¡Vamos a bailar! El baile es una manifestación social de gran influencia familiar. Generalmente se interpreta de manera espontánea. Es de carácter festivo y se presta para el cortejo, la diversión y el esparcimiento. Satisface las necesidades de expresión, los deseos de escapar de lo rutinario. Es un modo de liberar el cuerpo. El danzón se caracteriza por ser un baile cadencioso, sencillo, pero elegante en sus pasos. En algunos lugares se hacen pausas de descanso que las mujeres aprovechan para abanicarse la cara y los hombres para secarse el sudor mientras galantean entre ambos.
El mambo, originario de Cuba, es uno de los bailes tropicales más rápidos. Se baila marcando un paso hacia adelante con el pie izquierdo y otro para atrás con el derecho. Los brazos rígidos y la cadera muy suelta. Requiere velocidad de pies y mucha energía. En la década de los 50, el ritmo de moda fue la cumbia, de origen colombiano. No es difícil ya que se baila con un solo paso, a que se le añaden pequeñas variaciones para ejecutar una enorme cantidad de vueltas y enlaces. El rock and roll llegó a México en los 60. Fue adoptado rápidamente por los jóvenes por su desenfado y energía. Es uno de los pocos bailes de salón que no se baila pegado, sino con la pareja tomada de una sola mano, una gran variedad de vueltas y algunas acrobacias aéreas. 10 años después, la salsa llegó a nuestro país. Se trata del son cubano modernizado, enriquecido con formas propias de interpretación. Se baila con los cuerpos muy pegados. También se realiza el movimiento de cadera básico de los ritmos caribeños. La música banda, nacida también en el siglo pasado, aún continúa vigente en los gustos populares. Se baila con desplazamientos por la pista, generalmente con el mismo paso e intercalando vueltas. La quebradita, de origen mexicano, surgió en la década de los 90. Es un baile de pareja. El hombre abraza a la mujer por la cintura, las piernas van entrelazadas. En la década actual se popularizó el pasito duranguense, una mezcla de quebradita con merengue. Por eso es un ritmo muy rápido. Al bailarlo se mueve mucho la cadera y los hombros. Muchos de estos géneros y estilos de baile siguen vigentes hasta nuestros días. Seguramente tú conoces otros. Escoge el que más te guste y a bailar se ha dicho. ¡Qué divertido! Creo que nos quedamos picados bailando. ¿A ustedes cuál fue el tipo de baile que más les gustó para dejarse llevar? Sea cual sea, esperamos que hayan disfrutado esta probadita de diferentes bailes. Ahora, es momento de que en casa elijan algunas canciones, unas 3, 5 o las que aguanten para ponerse a bailar con toda su familia. Si no conocen todos los pasos, no se preocupen, pueden enseñárselos unos a otros. Siempre es un buen momento para aprender. Cuando terminen de bailar, pregúntense cómo se sintieron. Seguramente muy bien, y se sentirán más contentas y contentos el resto de su día. Así es, el baile hace que nuestra convivencia sea mejor. En estos días en casa, aprovechen y organicen tardes o noches de baile en familia. Si lo desean, pueden grabar el momento del baile para compartirlo con sus compañeros y compañeras y con su maestra o maestro cuando regresen a clases. Por ahora ha llegado el momento de despedir esta sesión, pero las y los invitamos a que sigan divirtiéndose bailando y a que sigan disfrutando con el arte. Recuerden guardar todas sus anotaciones y actividades en su carpeta de experiencias para que puedan compartirlas con su docente y con su grupo cuando regresen a su escuela. No se pierdan las siguientes sesiones de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! ¿Qué tal, alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria? Les damos la bienvenida a la programación de Aprende en Casa, cuyo objetivo es acompañarlos en su aprendizaje durante esta pausa escolar. Además, es una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica sus habilidades escolares. ¿Ya tienen con qué anotar? Si no, vayan rápido por papel y pluma para que escriban las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. Recuerden que la deberán presentar cuando regresen a la escuela. En esta sesión identificaremos por qué es importante valorar la variedad de lenguas que se hablan y reflexionaremos sobre algunos cambios que se observan en ellas.
La tecnología y los movimientos históricos han permitido el acercamiento de las personas sin importar en qué parte del mundo se encuentran. Debido a que no todas hablan el mismo idioma, este intercambio cultural implica retos que han llevado a las personas a implementar estrategias que faciliten la comunicación. ¿Te has preguntado qué pasaría si todas las personas hablaran la misma lengua? ¿Conocen qué lenguas son usadas como puente entre personas que hablan diferentes idiomas? Para dar respuesta a estas preguntas, los invitamos a ver el video titulado Un viaje por las lenguas. A lo largo de la historia, se ha hecho uso de alguna lengua franca para facilitar la comunicación entre diferentes países. Por ejemplo, en algún tiempo el latín y el francés lo fueron en el territorio de sus respectivos imperios. En la actualidad, este lugar lo ocupa el inglés. Asimismo, han sido creadas lenguas con la intención de ser usadas por todas las personas. Es el caso del Esperanto, creado por el polaco Lázaro Zamenhof en 1887. La lengua adoptó su nombre del seudónimo del autor, Doctoro Esperanto. Para Lázaro Zamenhof, el Esperanto posibilitaba la comunicación entre todas las personas en condiciones de igualdad. Significaba la unión de los pueblos en actitud fraterna, olvidando los conflictos por raza, nacionalidad, religión o ideología política. Zamenhof identificó entre las lenguas con alfabeto latino las palabras que tenían cierta similitud. El griego se empleó para términos científicos. Para Zamenhof, cualquier ciudadano del mundo que leyera el alfabeto latino podría entender en una primera leída al menos el 40% de los significados de las palabras. El Esperanto fue progresando y se expandió por toda Europa. Sin embargo, situaciones como las guerras mundiales limitaron su evolución y aunque se mantiene como el idioma artificial más difundido en el mundo, no logró cobrar mayor fuerza. Ante tantas lenguas y variantes, ¿cómo se comunican los hablantes de diferentes idiomas? Cuando una lengua sirve de vehículo entre idiomas, se le llama lengua franca. Generalmente está relacionada con cuestiones políticas y económicas, entre otras, y facilita la comunicación. El inglés es considerado una lengua franca. Y en su momento, el latín fue una lengua franca, que perduró durante la Edad Media en Europa, y también el francés, que sigue siendo muy importante en las relaciones diplomáticas en nuestros días. Así es, y como se menciona en el video, el Esperanto es una propuesta para posibilitar la comunicación entre todas las lenguas. ¿Creen que sea posible? La diversidad de lenguas es lo que enriquece la cultura. El hecho de que existan tantas es reflejo de la diversidad del pensamiento humano. El siguiente video, titulado Diversidad Cultural, ofrece un panorama de algunas de las lenguas más habladas del mundo. ¡Vamos a verlo! Hola, nos encontramos en el Museo Nacional de las Culturas. Hoy conoceremos algunas características de la cultura de varios países del mundo. Es decir, conoceremos sus costumbres, tradiciones, formas de vestir y gastronomía. Nuestro interés se centrará en reconocer la relación lengua y cultura como un aspecto fundamental para el desarrollo y la diversidad de los grupos humanos. Los invito a conocer algunos datos interesantes de la lengua y la cultura árabes. La cultura árabe se extiende en parte de Asia y en el norte de África. Está conformada por 22 países que forman la Liga Árabe. El árabe es considerada la lengua semítica más antigua y actualmente poseen el mayor número de hablantes en el mundo. Una particularidad de los diccionarios árabes es que los verbos se expresan en tercera persona del singular masculino. En esta lengua no existen las letras mayúsculas y el verbo ser no se utiliza en tiempo presente. Por ser el árabe una lengua que se escribe de derecha a izquierda, quienes lo hacen correctamente gozan de prestigio en su comunidad, pues la buena caligrafía es una cualidad muy valorada, ya que requiere de habilidad y años de práctica. La expansión del Islam en el siglo VII hizo que mucha gente aprendiera el árabe como lengua franca.
Es esta la razón por la que las primeras gramáticas fueron escritas por hablantes no originarios. La religión es muy importante para los árabes y sus principios litúrgicos están escritos en el Corán, el cual consideran como su libro sagrado. El Corán es el libro sagrado de los musulmanes y está escrito en árabe clásico. Una forma de enseñar a leer y escribir a los niños es repitiendo fragmentos del Corán. El traje tradicional consiste en una túnica blanca y un turbante o kefia para los hombres. Las mujeres usan una túnica negra y un velo llamado hijab que solo deja los ojos al descubierto. La gastronomía árabe es una combinación de diversas culturas. Predomina el empleo de carne de cordero, el tomillo, el azafrán, el arroz, la berenjena y la cebolla. Ahora nos dirigiremos hacia China para conocer algo de su lengua y su cultura. El chino es una lengua con tantas variantes dialectales que resulta difícil establecer la comunicación entre diversas comunidades. Esto explica por qué la escritura en este país conserva un estatus primordial que hace más efectiva la comunicación. El chino mandarín es la variante más utilizada del idioma. Además, hay 52 etnias con lenguas propias. La escritura china se basa en ideogramas, es decir, en símbolos que representan una idea o imagen, y no en sonido, a diferencia de la mayoría de las lenguas cuyos sistemas son fonéticos. China es la segunda nación más grande del mundo. Ocupa una cuarta parte de Asia y es más extensa que Europa y Oceanía juntas. La lengua china pertenece a una rama de la familia sino-tibetana y se habla en la República Popular China, Taiwán, Malasia y otras partes del sudeste asiático. Además, cuenta con numerosas comunidades distribuidas por todo el mundo. Alrededor de 56.000 son los caracteres que componen la lengua china, de los cuales cotidianamente se usan 3.000. En China, la caligrafía tiene más de 2.000 años de existencia. Según la tradición, su inventor, San Jie, tomó los trazos al observar las huellas de los animales sobre la arena o el lodo. Después comenzó a trabajar imágenes simples que representaban distintos objetos, animales, astros y fenómenos naturales. El chino es una lengua tonal, pues una misma sílaba pronunciada en distintos tonos puede tener significados diferentes. En China, es común usar el apellido en lugar del nombre propio, que solo se emplea dentro de la familia y con amigos cercanos. La cultura china es considerada cuna de dos importantes corrientes filosóficas: el confucianismo y el taoísmo. Asimismo, adoptó el budismo dando origen al budismo Chan. La comida es un gran acontecimiento, alrededor del cual existen muchos rituales. Por ejemplo, como una gentileza, se acostumbra a servirle de beber a otra persona y ésta devuelve el gesto. Conozcamos detalles de otra cultura. El inglés es un idioma originario del norte de Europa que se desarrolló en Inglaterra y se difundió en las Islas Británicas y antiguas colonias. Se trata además de una lengua viva que no ha dejado de evolucionar gracias a la diversidad cultural. Algunos países donde actualmente el inglés es la lengua oficial son Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Islanda, Escocia, Sudáfrica, Malta, India, Liberia, Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Puerto Rico y Belice. El inglés pertenece a la familia lingüística germánica del indoeuropeo y utiliza el alfabeto latín. De hecho, muchos países europeos hablan lenguas derivadas del latín, por ser esta la lengua oficial del antiguo Imperio Romano. A lo largo de la historia, el idioma inglés ha adoptado palabras de diversas lenguas como el anglosajón, el latín, el nórdico antiguo, el francés, el griego e incluso del español. Sin embargo, fueron las tribus de anglos, de sajones y de celtas quienes aportaron al idioma la mayor parte de las palabras de uso común. El inglés antiguo tuvo influencia de otro dialecto germánico, el noruego antiguo, hablado por los vikingos que se asentaron en el noroeste de Gran Bretaña. El término de literatura anglosajona se refiere a la literatura escrita en inglés antiguo. En cambio, el término literatura inglesa se refiere a la literatura escrita en inglés moderno.
Actualmente, el idioma inglés es considerado como un lenguaje franco debido a que ha sido adoptado como oficial por diversos organismos internacionales. Hay diferentes formas de hablar y escribir el inglés, pero las variantes dialectales más conocidas son el inglés británico y el inglés americano, que poseen diferencias propias, principalmente en la ortografía y la pronunciación. En el inglés británico existe una tendencia a respetar la pronunciación de palabras de origen francés. En cambio, en el norteamericano han eliminado letras que consideran innecesarias. La influencia del francés se debió a que hasta el siglo XV los reyes de Inglaterra hablaban solamente esta lengua, que era considerada la lengua de la corte. ¿Son el inglés americano y el inglés británico dos lenguajes separados o simplemente son dos variaciones del inglés? En cuanto al léxico, yo creo que hay un entendimiento entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra debido a la universalización del inglés de Estados Unidos, ¿no?, que ha abarcado todo el mundo. Dejando lo nuestro para el final, acerquémonos ahora a la cultura hispanoamericana. La lengua española o castellana es una lengua romántica derivada del latín. Esta variedad es una de las razones por las cuales se reconocen diferencias entre las variantes habladas en América y las que se usan en España. Los orígenes del español en América se remontan a la conquista y la colonización, cuando este continente era un conglomerado de pueblos y lenguas diferentes que se articuló políticamente como parte del Imperio Español y bajo el uso de una lengua común. Actualmente, el español es la lengua de mayor difusión en el mundo. Se habla en casi toda la península ibérica, en el sudeste de Estados Unidos, en todo México, en toda América Central y América del Sur, a excepción de Brasil y las Guayanas, y es la lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. ¡Qué increíble son las peculiaridades de las lenguas! Por ejemplo, el árabe, que no usa letras mayúsculas, y el verbo ser, que no se usa en tiempo presente. O el chino, cuya escritura se basa en símbolos y no en sonidos. ¿Sabían que las lenguas tienen variantes? Por ejemplo, el inglés tiene la variante británica, americana, australiana y otras. Y no olvidemos sus variantes, que las enriquecen aún más. ¿Recuerdan de los cursos anteriores de secundaria cuáles son las variantes del español? Los invitamos a ver el siguiente video titulado ¿Hablamos el mismo idioma?, para conocer más de este tema. ¿Te has preguntado por qué en países donde se habla español nos expresamos de manera diferente? Todo tiene que ver con el origen de nuestro idioma, su contacto con otras culturas y las regiones en las que se habla. Nuestro idioma tiene su origen en el latín y en las lenguas primitivas de la península ibérica. Con el paso de los siglos, estas fueron influidas por la cultura árabe y se transformaron en lenguas romances, como el francés, el portugués, el italiano y el castellano, que más tarde se denominó oficialmente como español. Con la llegada de los españoles a América, el idioma se difundió a lo largo del continente y se enriqueció con las culturas indígenas de cada región. Por eso, cada país ha creado un vocabulario y expresiones propias. A pesar de estas diferencias, el idioma es el mismo. Por eso existen instituciones que establecen reglas sobre su uso y cuidan la correcta expresión de la lengua. Uno de los medios para unificar el idioma es la gramática, es decir, un conjunto de reglas para hablar y escribir apropiadamente. Así, aunque el español va cambiando e integra nuevas palabras, las reglas son las mismas para todos los hablantes. Anímate a descubrir la gramática. Te permitirá comunicarte de una manera más efectiva y te abrirá la posibilidad de aprender un nuevo idioma. Las lenguas son también la historia de las personas que las hablan y de las sociedades en las que se usan. Y esto también causa que las lenguas cambien y que una misma lengua tenga diversas variantes. ¿Sabes, por ejemplo, por qué el español que se habla en América tiene características distintas al que se habla en España?
Si lo quieres descubrir, acompáñanos a ver esta entrevista sobre el tema de la diversidad cultural. Históricamente, ¿qué significa el español que se habla en América? En México llegaron en 1521, o sea, ya en el siglo XVI, pero a Argentina llegaron más tarde, por ejemplo. Todos hablaban el español, se entendían entre ellos, pero además cada uno hablaba con sus regionalismos. De ahí que tengamos, por ejemplo, nuestra palabra chícharo, viene del uso de los extremeños y andaluces de esa palabra y no de guisantes, que es la del español general, digamos. O sea, en lo que transcurrió el tiempo de la conquista y encontrándose ellos con un nuevo mundo, muchas veces hasta tuvieron que inventar palabras para designar cosas que eran extrañas para ellos, digamos. Al armadillo le llamaron así porque les recordaba las armaduras de esa época. A la papa le llamaron patata porque se confundieron con batata, que es nuestro camote. En fin, hubo distintas normas lingüísticas, distintos usos del español que nos llegaron, y nos llegó, por ejemplo, la pronunciación de la S en lugar de la Z, porque predominó la influencia del sur de España, ¿no? Nos llegó también una pronunciación la misma para la Y o la Y, que viene desde esa época. Es decir, venían de dialectos distintos geográficos de España cuando llegaron a América, y además en América también se asimiló el español en distintos momentos históricos, que es lo importante, ¿no?, tener en cuenta. La diversidad lingüística en América era tal que algunos autores han calculado alrededor de 123 familias de lenguas con diversos dialectos. En este sentido, ¿qué factores sociales y culturales nos permiten reconocer las diferencias de lengua española en América y en España? Digamos, por ejemplo, en el caso de México, tiza se usaba para designar una tierra blanca con la que se pintaba, y eso lo asimilaron los españoles a tal grado que llevaron tiza a España, y sin embargo en México usamos la palabra que ellos habían traído, gis, ¿no? En ese sentido hay una influencia de las lenguas indígenas, a veces distintas, digamos, a nuestro aguacate, que aguacate es un nahuatlismo. Los americanos de América del Sur le llaman palta, que parece ser de la lengua quechua. De hecho, los españoles aprendieron a veces mal las lenguas indígenas, de ahí que digan cacahuete y no cacahuate, o chapapote y no chapopote, ¿no? Hubo distintos factores culturales y sociales, eran de distintos niveles socioculturales, digamos, los españoles llegados a América, ¿no? Y en ese, igual que toda América, tiene características muy distintas, por eso hablamos españoles con variantes, pero nos entendemos, que eso es lo importante, podemos comunicarnos y entendemos hasta escritos antiguos, a veces difíciles porque las palabras cambian con el transcurso del tiempo. Hemos llegado al final del viaje. Cada una de las lenguas y culturas son el reflejo de su herencia, de su entorno. Es interesante conocer las múltiples formas que tiene el ser humano de expresarse y crear. ¿Ustedes qué piensan? En conclusión, una lengua está en constante cambio y se enriquece del contacto con otras. Como el caso del español con el árabe en la Edad Media o con las lenguas originarias de América durante la conquista. Además, dependiendo de la zona en la que se hable, presenta variantes, como en el caso del inglés británico y el americano. Como pudimos observar, el acceso a la tecnología actualmente facilita el aprendizaje de nuevas lenguas, lo cual es una maravillosa oportunidad para conocer culturas diferentes a la propia. ¿Qué lengua les gustaría aprender?
Para terminar, les proponemos elaborar una reflexión a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos habláramos la misma lengua? Tomen nota e incluyan en su reflexión los siguientes aspectos. ¿Qué ventajas tiene saber más de un idioma? ¿Por qué es importante respetar la diversidad lingüística del mundo? ¿De qué manera se puede contribuir a preservar las lenguas? ¿Qué conflictos pueden surgir a partir de no comprender ni la lengua ni la cultura de otros lugares? ¿Conocen las leyes que protegen la diversidad lingüística en el mundo? Compartan su reflexión con un familiar y guárdenla junto con sus respuestas en su carpeta de experiencias. Para acercarse a otras culturas, les recomendamos el libro Mitología, Antología Ilustrada de Mitos y Leyendas del Mundo, tomo 1, que encuentran en la colección de los libros de Rincón. Recuerden que también pueden revisar su libro de texto para hacer consultas sobre el tema. Llegamos al final de esta sesión. Esperamos que les haya sido útil para valorar la riqueza lingüística del mundo. No olviden siempre ser pacientes, empáticos y solidarios con los demás. Mientras tanto, cuídense mucho y continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!